La atmósfera del bar era de pura relajación, con los clientes disfrutando mientras los barmanes servían cócteles a los visitantes, creando el ambiente perfecto para el ocio. Fue entonces cuando uno de los clientes fijó su atención en Seo Hyonan, quien de inmediato trató de esquivar su mirada. Sin embargo, el cliente resultó ser bastante insistente, dejando muy claras sus intenciones. Llegó al extremo de arrodillarse justo frente al joven, invadiendo su espacio personal al acercar su rostro al del barman. Fue en ese instante que Seo Jonan notó que el insistente cliente liberaba feromonas, una situación que le hacía cada vez más complicado mantener la compostura. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Seon-han posó sus manos en los hombros del cliente y suavemente lo guió para que se sentara a su lado. Con profesionalismo, el barman se disculpó, explicándole que cualquier incidente podría costarle el empleo. Justo en ese momento, el peso de sus propias deudas cayó sobre él. Perder su trabajo representaría un problema de enormes proporciones. El cliente mostró su descontento con un ceño fruncido, pero pareció aceptar el argumento. Mientras el barman volvía a su tarea de preparar una bebida, el cliente esbozó una sonrisa cargada de picardía. Con un movimiento rápido, colocó su mano en la barbilla de Seo Jonan y se inclinó hacia él, dejando caer una suma de dinero sobre la barra. Ignorando por completo el intento del barman por zafarse, nuestro protagonista se vio sin más opción que ceder ante los deseos del insistente hombre. Más tarde, Seo Jonan llegaba a su casa cerrando la puerta tras de sí. Solo podía pensar en lo increíblemente agotado que se sentía. Su único deseo era dormir, pero sabía que en pocas horas debía levantarse para ir a la universidad. El joven se desvistió y se metió en la ducha. Al salir, abrió el armario y comenzó a elegir su atuendo. Mientras se observaba en el espejo, se colocó las gafas y evaluó su aspecto por un instante antes de salir. De camino a la universidad, el protagonista luchaba contra el sueño, que lo tentaba a saltarse las clases. Sin embargo, su atención fue capturada por los murmullos de admiración de la gente a su alrededor. Justo en ese momento, un estudiante llegaba a la facultad en un coche de alta gama. De inmediato, los cuchicheos y rumores comenzaron a extenderse sobre Ji-yoon. Comentaban sobre su inmensa fortuna y cómo había rechazado a la chica considerada la más hermosa de toda la facultad. Seo Jonan, haciendo caso omiso a las habladurías, se dirigió a su aula, pero justo en la entrada se encontró de frente con el mismísimo objeto de todos esos chismes. Ji-yoon le dedicó una sonrisa cálida y amistosa a nuestro protagonista, pero este simplemente lo ignoró y continuó su camino. Al no recibir ninguna respuesta, el rostro de Ji-yoon mostró una clara decepción. El joven millonario se quedó mirando la espalda de su compañero preguntándose qué podría hacer para ganarse su atención. Fue entonces cuando se le acercó un conocido quien no tardó en hacer un comentario sobre el evidente interés que Ji-yoon mostraba por aquel compañero de clase, a lo que Ji-yoon simplemente respondió que su saludo solo había sido un gesto de cortesía. Sus palabras fueron ignoradas. El amigo del joven comenzó a quejarse al instante, pero el pelinegro se mantuvo firme. A pesar de todo, su amigo insistió en su argumento. Poco después, el muchacho ingresó al aula, siendo recibido de inmediato por los saludos entusiastas de las chicas. Nuestro protagonista fue testigo de la escena, pero sin darle importancia regresó a su lectura. Afuera, la noche ya había caído. Mientras tanto, Seonan se encontraba en el bar, lamentándose de que lo hubieran hecho ir a trabajar justo en su día libre. Su jefe le explicó que el otro cantinero había entrado en su ciclo de celo, motivo por el cual tuvo que llamarlo de emergencia para cubrir el turno, pero su conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta al abrirse, dando paso a nuevos clientes. El grupo saludó con amabilidad, pero en el instante en que nuestro protagonista alzó la vista, se quedó paralizado por la sorpresa, ya que jamás hubiera imaginado encontrar a su compañero de clase en ese lugar. Seo-han observó con pánico a su compañero Jonan sin comprender qué hacía él en un bar como ese. El recién llegado de cabello oscuro interactuaba con sus amigos con una notable falta de entusiasmo, limitándose a responder de forma escueta y sin mostrar emoción alguna. Fue entonces cuando la mirada del alfa se posó sobre el empleado que se movía torpemente detrás de la barra, un rostro que le resultó vagamente familiar. Al percatarse de la insistente mirada sobre él, el protagonista se giró de inmediato, esperando en vano que Jonan no se le acercara. Sin embargo, el hombre se aproximó y le preguntó directamente si él, el cantinero, estudiaba en la Universidad Moensong, específicamente en la Facultad de Administración. Seon-han intentó fingir demencia, actuando como si no entendiera de qué le hablaban
y negó rotundamente haber pisado ese lugar. Pero su jefe intervino en el momento menos oportuno, llamando a su empleado por su nombre y cuestionando su mentira, pues recordaba perfectamente que había obtenido una beca de esa misma universidad. En ese instante, Jonan confirmó sus sospechas y comentó que jamás se habría imaginado encontrar a un compañero de clases en un sitio de esa calaña. Momentos más tarde, el joven cantinero se encontraba sentado en una mesa junto al pelinegro con un vaso de licor fuerte en la mano, maldiciendo su pésima suerte. Los pensamientos del protagonista fueron interrumpidos por una pregunta directa sobre la razón por la que trabajaba allí. Sin el más mínimo deseo de responder, Seon-han simplemente comentó con sequedad que no le debía explicaciones de ningún tipo, y que lo mejor sería que el otro tipo se burlara un poco del asunto y luego se marchara, olvidando para siempre que lo había visto en ese lugar. A pesar de esto, Jonan demostró una curiosidad inusual hacia el muchacho, y lejos de irse, continuó con su interrogatorio, harto de las preguntas. Así que nuestro prota se puso de pie y le advirtió que si seguía con ese insistente interrogatorio, simplemente se marcharía para atender a otros clientes. Pero apenas el chico dio un par de pasos, el alfa sonrió con malicia y le soltó que si se atrevía a dejarlo, iría directo a la gerencia para quejarse de su pésimo servicio, lo que, por supuesto, le costaría una buena sanción. Ese ultimátum lo hizo hervir de rabia. El chico no podía comprender si ese tipo de verdad disfrutaba viendo cómo arruinaban a la gente. Jong-han entonces dio unas palmaditas en el sofá con un gesto insinuante, pues todo lo que tenía que hacer para librarse del castigo era sentarse a su lado. A Seung-han no le quedó más remedio que tragarse su orgullo, reprimir las ganas de mandarlo al diablo y volver a su asiento, sintiendo la mirada triunfante del alfa clavada en él. En cuanto nuestro protagonista se sentó, el pelinegro le sujetó la mano de repente, y cuando le exigió una explicación por su atrevimiento, el otro respondió con cinismo que era solo para asegurarse de que el barman no intentara huir de nuevo. A pesar de que le juró que no tenía intención de moverse, Jong-han respondió con una sonrisa de satisfacción, diciéndole que no le creía ni una palabra y que, por lo tanto, no iba a soltarlo. De nada sirvió que Seung-han le recordara que estaba en horas de trabajo y no podía simplemente ignorar a los demás clientes. Sin embargo, el alfa se limitó a mencionar que en ese lugar había una regla muy particular. Un cliente podía solicitar la compañía de un miembro del personal por toda la noche. Seung-han admitió que el servicio existía, pero de inmediato aclaró que él no buscaba problemas y por eso jamás aceptaba ese tipo de tratos con los clientes. Cuando Jong-han le preguntó si con él haría una excepción, el barman zafó la mano con un gesto decidido y rechazó la oferta de forma tajante. No obstante, el pelinegro no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta, así que le ofreció pagarle una suma de dinero exorbitante, dejando al chico completamente atónito. Seung-han no podía creer lo que oía, así que cuando el cliente, sin inmutarse, le pidió su número de cuenta para hacerle un depósito al instante, él, todavía escéptico, se lo dictó. Al poco rato recibió una notificación de un depósito por la increíble cantidad de 1.000 millones de wons, dejando al protagonista en shock y sin más opción que seguirlo hasta una habitación de hotel. Una vez allí, cuando el cliente finalmente le reveló sus verdaderas intenciones, Seung-han montó en cólera, pues él no era un omega y le parecía una total aberración intimar con otro alfa de esa forma. Hubiera preferido 1000 veces devolverle todo ese dineral y largarse, pero el pelinegro fue tajante, no aceptaría la devolución del dinero. Con esa declaración, Jonan dejó sin escapatoria al protagonista, exigiéndole con una calma inquietante que simplemente le diera lo que había venido a buscar. La mente de Seung-han era un torbellino. La actitud del pelinegro le resultaba simplemente inconcebible. Era evidente que su intención era someterlo. El joven intentó incorporarse, negándose rotundamente y explicando que aquello no iba a ser posible. No podía acceder a semejante petición. La sola idea le parecía una absoluta deshonra, especialmente viniendo de alguien a quien conocía. Sin embargo, a Jae Jong-an no pareció importarle en lo más mínimo. De hecho, le aseguró que no tenía la menor intención de que nadie se enterara de lo que pasara entre ellos. A pesar de esto, el protagonista seguía aferrado a la esperanza de poder anular el trato y simplemente devolver el dinero. Fue entonces cuando su compañero esbozó una sonrisa maliciosa, proponiendo una nueva condición. Solo aceptaría si Seung-han le pagaba 4 veces la suma original. El protagonista se indignó ante semejante propuesta, la cual no era otra cosa que un vil chantaje. Sin inmutarse, el visitante le recordó que él tenía los medios para obtener siempre lo que deseaba.
En su mente esta era la única manera en la que podría finalmente tener cerca al protagonista. Dicho esto, acortó la distancia entre ellos y rodeó al cantinero con sus brazos. Mientras Seung-han observaba el rostro de su compañero, de pronto comprendió por qué tenía la fama de ser el hombre más apuesto de toda la facultad. Jeong-an, al notar la mirada perdida del cantinero, le susurró que no se distrajera, o de lo contrario, la deuda ascendería a la increíble cifra de 4.000 millones y un won. El protagonista, resignado, le pidió al cliente que terminara de una vez, sin importar la brusquedad, pero éste insistió en que la experiencia fuera placentera, deleitándose con una sonrisa ante cada reacción que sus caricias provocaban. Justo cuando el pelinegro se disponía a avanzar a la siguiente fase, escuchó algo completamente inesperado, los suaves ronquidos del hombre que tenía debajo. No, daba crédito a que Seung-han se hubiese quedado profundamente dormido en un momento como aquel. Aún así, decidió no despertarlo, posponiendo sus planes para un futuro encuentro. Acto seguido, Hong-an le arregló la ropa con cuidado y se sentó al borde de la cama, simplemente, para contemplar su rostro dormido. No fue sino hasta el amanecer que Seung-han finalmente despertó, solo en la habitación del hotel, tardando unos segundos en procesar dónde se encontraba. Poco a poco, los confusos acontecimientos de la noche anterior comenzaron a asaltar su memoria, y una oleada de vergüenza lo invadió al recordar que se había quedado dormido en plena situación. Fue entonces cuando su mirada se posó en un papel, doblado en 4, que reposaba sobre la mesita de noche. Lo tomó, y leyó la nota que Jeong-an le había dejado. Al terminar, el cantinero se quedó completamente paralizado. La nota le provocó un absoluto rechazo, pues no albergaba la más mínima intención de volver a tener trato alguno con aquel pelinegro, y mucho menos de concederle un próximo encuentro. Al llegar Seung-han a la universidad y cruzarse con su compañero, su mente se vio asaltada por pensamientos sobre aquello que, gracias a haberse quedado dormido por accidente, había logrado esquivar. Mientras se dirigía a su asiento, la llegada del protagonista no pasó inadvertida para Jae-yong-an. Este último comenzó a reflexionar sobre lo difícil que resultaba imaginar que aquel modesto becado y el desenvuelto cantinero de la noche anterior fuesen la misma persona. Cayó en cuenta de que había verbalizado su último pensamiento cuando la chica con la que hablaba reaccionó, concluyendo que no la escuchaba, por más que él intentó convencerla de lo contrario. Más tarde, ya de noche, la escena nos traslada a la oficina donde se encontraba Seo Won-han junto a su jefe, reclamándole por haber sido convocado una vez más en su día libre. El joven estaba decidido a marcharse a casa sin preocuparse por las horas extra, pero su superior lo sujetó de la mano suplicándole que se quedara. A pesar de la insistencia, el protagonista se encaminó hacia la salida, solo para encontrarse de frente en el pasillo con su compañero, la persona a la que más anhelaba evitar. Jae-yong-an inició la conversación preguntándole por qué no vestía el uniforme y añadiendo que todavía era muy temprano para abandonar el trabajo. En respuesta, An se soltó con brusquedad y le aclaró que se iba a casa por ser su día de descanso y que bien podía buscarse un nuevo juguete para entretenerse. Pero el ricachón le aseguró que no buscaría a nadie más, puesto que era precisamente la compañía del protagonista la que requería en ese momento. El barman quedó desconcertado ante tales palabras, consciente de que para un hombre de su posición, ese tipo de relaciones carecían de significado y que otros se llevarían una gran sorpresa al conocer esta faceta suya. Jae-yong-an bloqueó cada intento de fuga, manifestando sin tapujos su deseo de que fuera él quien le brindara lo que buscaba esa noche. Buscando excusas desesperadamente, el protagonista se ofreció a volver a sus labores, alegando que tenía varias mesas reservadas. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme y le recordó la considerable suma de dinero que había pagado. Y cuando Seo Won-han intentó negarse una última vez, sintió cómo apretaban su antebrazo aún más fuerte. Vencido, apartó la mano de su captor y asintió, a lo que un encantado Jae-yong-an lo invitó a seguirlo. Lo condujo hasta una habitación de hotel y sin demora estrechó entre sus brazos a su acompañante. Pero el barman, invadido por la vergüenza, se esforzaba por mantener la compostura. Distante, se acomodó en la cama y manifestó su deseo de acabar con aquello cuanto antes, pero el de cabello oscuro replicó que no tenía ninguna prisa. El hombre añadió que no deseaba herir los sentimientos de su compañero, recalcando que esto era particularmente cierto en el caso de Seung-han. Para nuestro protagonista, semejante idea resultaba algo completamente incomprensible, pero Jinan se limitó a tomarle las manos y sonrió, con un aire de malicia.
Siendo el pelinegro un alfa dominante, al cantinero le fue prácticamente imposible resistirse. No le quedó otra opción más que ceder. Acto seguido, el hombre se desató la corbata y comentó que incluso si Seon-han decidía dormirse, de nuevo, esta vez no se echaría para atrás y se encargaría de despertar a su compañero. Jinan grabó en su memoria cada gesto de su rostro, mientras escuchaba palabras que chocaban con las reacciones de su propio cuerpo. El protagonista estaba convencido de que jamás diría lo que su antiguo compañero de clase anhelaba escuchar. Pero el pelinegro estaba resuelto a obtener lo que tanto deseaba y no pensaba rendirse. Jinan dejó al protagonista completamente exhausto y después el cantinero permanecía recostado, reflexionando sobre todo lo que acababa de suceder. Observó al alfa que yacía a su lado y se preguntó cómo era posible que durmiera tan plácidamente. Después de todo lo ocurrido, Seon-han recogió sus pertenencias con la intención de reunirlas a toda prisa y marcharse de aquella habitación de hotel. Ya en casa, descubrió una nueva notificación en su móvil y se percató de una cuantiosa transferencia de dinero por parte de su forzado compañero. Enfurecido, llamó a Jinan, quien le respondió que le había transferido el dinero a modo de disculpa. El protagonista entonces le recordó que su acuerdo había sido por una sola noche, a lo que recibió una respuesta bastante serena, asegurando que el pelinegro no pretendía tener más encuentros. Sin embargo, justo al día siguiente, en pleno turno, mientras Seon-han se encontraba atendiendo a otro cliente, Jinan apareció en el bar. Al protagonista le picó la curiosidad por saber por qué aquel hombre había regresado si le había asegurado que no lo haría. Fue entonces cuando Jinan se rascó el cuello con un gesto torpe y con una sonrisa replicó que por la mañana, al no encontrar al cantinero a su lado, se había sentido tan desamparado que no pudo evitar regresar. El de cabello oscuro manifestó su deseo de que Seon-han se ocupara de él en ese preciso instante, lo que obligó al cantinero a informarle a su cliente que debía ausentarse por un momento. Acto seguido, el cantinero condujo a su antiguo compañero de clase hacia la puerta trasera y empezó a reclamarle, insistiendo en que todo se suponía que acabaría esa misma noche. Sin embargo, Jilonan, con una sonrisa petulante, replicó que simplemente había venido porque el protagonista se había marchado sin siquiera despedirse. Además, le hizo saber que esperaba que Seo Won-han lo acompañara a la universidad, pero el barista se negó rotundamente diciendo que prefería ausentarse antes que ir en su detestable compañía. Tras dejar clara su postura, el barista le comunicó que regresaba con su cliente y le recomendó a aquel peligro andante que se largara. Won-han suspiró con pesadez, pensando que la situación estaba resultando ser mucho más complicada de lo que había previsto. De vuelta en el salón, Seo Won-han se disculpó con su cliente por haberse ausentado a causa de un individuo bastante inoportuno. El hombre se mostró comprensivo y comentó la evidente popularidad del barista, y justo cuando se disponían a continuar su velada fueron interrumpidos una vez más. Seon-han se había plantado directamente en su mesa y preguntó por qué el barista no le estaba ofreciendo a él un trato preferencial similar. Acto seguido, y sin previo aviso, sujetó a Seo Won-han por la corbata, atrayéndolo bruscamente hacia sí hasta que éste logró empujarlo para liberarse. El protagonista le exigió furioso que dejara de interrumpirlo mientras estaba en su turno de trabajo, pero el intruso lo ignoró por completo y continuó haciendo lo que le venía en gana. Fue entonces cuando el barista se percató de que Seon-han había comenzado a liberar sus feromonas, intimidando al resto de la clientela, y en especial al cliente Omega, que se encontraba a su lado. El pelinegro tuvo el descaro de dirigirse a él, manifestando su intención de llevarse a su acompañante, añadiendo con total desparpajo que seguramente ya no deseaba continuar en su presencia. Seo Won-han le exigió una vez más a aquel alfa que se marchara y le preguntó si pensaba asumir la responsabilidad en caso de que algo le sucediera al otro cliente. No obstante, Seon-han no entendía por qué debería rendir cuentas de nada, argumentando que él simplemente le había preguntado amablemente al hombre si podía retirarse. El protagonista sentenció que ese comportamiento y la liberación de sus feromonas eran intolerables, y le advirtió a ese sujeto que no debía volver a poner un pie en el establecimiento. Como respuesta, el peligroso alfa señaló que un simple camarero no debería dirigirse así a un cliente, y le advirtió que su actitud insolente podría acarrearle un severo castigo por parte de la dirección. Justo en ese instante, el gerente apareció de la nada y le pidió a Seo Won-han, le suplicó que se llevara a su acompañante y se marchara, pues la tensión en el salón era ya palpable. Al notar las miradas incómodas y los murmullos a su alrededor, el protagonista decidió actuar y le pidió a Seon-han que lo acompañara afuera.
Ya en el pasillo, lejos de oídos curiosos, le advirtió que su actitud tan posesiva terminaría por espantar a toda la clientela del bar. Como respuesta, el pelinegro le impuso una condición ineludible. Demandaba pasar otra noche juntos, usando como excusa que el barman se había marchado la última vez sin siquiera despedirse. Así, Keon-han condujo una vez más al protagonista a la intimidad de una habitación de hotel, dispuesto a saborear cada una de las sensaciones que su compañero de cama le estaba provocando. Sin embargo, la mente del pelinegro no dejaba de divagar, regresando una y otra vez al hecho de que jamás imaginó poder tener a aquel hombre entre sus brazos de esa forma. Recordó sus días en la universidad, cuando un colega de un proyecto que compartía con él y Seon-han le había rogado que se hiciera cargo de su parte del trabajo, escudándose en que estaba demasiado ocupado. Hye-Jong-han, como de costumbre, había accedido a cargar con la responsabilidad extra, pero a pesar de la gratitud superficial del muchacho, el pelinegro estaba completamente harto de ese tipo de comportamiento común en la gente. Justo en ese momento, el silencioso y reservado estudiante becado se le acercó para entregarle su parte, murmurando para sí lo absurdamente sencilla que era la tarea antes de marcharse sin decir más. Y no importaba cuántas veces Hye-Han hubiese intentado un acercamiento, en aquella ocasión, Seon-han simplemente lo ignoró y siguió su camino, completamente ajeno a la profunda impresión que su actitud había dejado en el hombre más popular de toda la facultad. Tiempo después, Hye-han intentó invitar a Seon-han a tomar algo con la excusa de agradecerle por su trabajo, pero este no solo se negó, sino que fulminó con la mirada cada uno de sus intentos por entablar una conversación. Incluso cuando se limitaba a observarlo desde la distancia, buscando en su mente algún tema para romper el hielo, Seon-han parecía notarlo y lo rechazaba con indiferencia. De vuelta en el presente, Seon-han se percató de que la mente de su amante vagaba por otros lares, perdida en pensamientos ajenos al momento, y no dudó en hacérselo saber sin ningún tipo de rodeos. El castaño, avergonzado, balbuceó una disculpa por su distracción y le suplicó que continuaran, pero al barman la situación le resultó irrisoria. Ya se sentía bastante humillado por lo que estaban haciendo y darse cuenta de que Ji-Yonan ni siquiera estaba concentrado en él, sino en sus propios recuerdos, lo hizo sentir aún más patético. De repente perdió todo el deseo de seguir, especialmente al recordar la situación en la que Ji-Long-an lo había arrastrado y decidió que se marcharía de allí en ese mismo instante, aunque eso significara dejar la función a medio empezar. Y por mucho que el castaño intentó detenerlo, pero nuestro prota no iba a dar su brazo a torcer después de que hubieran ignorado por completo sus esfuerzos. Simplemente le soltó que esta vez el alfa la había liado parda y le dejó bien claro que ni se le pasara por la cabeza usar sus feromonas para volver a sembrar el caos en el bar antes de pirarse. Ji-An reconoció que el otro tenía razón y se maldijo por haber desperdiciado una oportunidad de oro para ganárselo, por lo que le urgía idear un nuevo plan. A la mañana siguiente, cuando nuestro protagonista llegó a la universidad, sus ojos se cruzaron de inmediato con los de Yonan, que andaba rodeado de un grupo de chicas con las que parloteaba. Nuestro chico se puso a darle vueltas a cómo la actitud de su compañero podía cambiar tan radicalmente en público comparado a cuando estaban a solas. A Won-han simplemente no le entraba en la cabeza que se tratara de la misma persona. Es más, le daban ganas de abrirles los ojos a todo el mundo sobre la verdadera cara que escondía el chico más popular de la facultad, pero sabía que eso solo le traería más problemas. El castaño, mientras tanto, no dejaba de pensar en la noche anterior, planteándose si no debió haber sido más contundente cuando el barman decidió marcharse, porque de esa forma quizás no estaría tan cabreado ahora. En ese momento, Anne recibió una notificación en su móvil y al sacarlo del bolsillo, una sonrisa de pura satisfacción se dibujó en su rostro al mirar la pantalla. Por otro lado, nuestro prota recibió un mensaje de su jefe, quien le pedía que se presentara a trabajar antes de lo habitual, puesto que estaban esperando un cliente de suma importancia. Y mientras el barman se encaminaba hacia la salida, no se percató de la sonrisa maliciosa que su compañero esbozaba mientras sujetaba el teléfono. Una vez en el bar, Seon-han descubrió que su jefe acababa de firmar un contrato increíblemente lucrativo que para su sorpresa lo implicaba directamente a él. Nuestro protagonista montó en cólera ante la situación, argumentando que tomar una decisión de ese calibre sin consultarle era simplemente inaceptable. Su jefe reconoció su metedura de pata y le explicó que la suma de dinero que el cliente puso sobre la mesa era tan descomunal que no pudo negarse.
Al oír la cifra, Sibon Han casi se va para atrás del susto, pensando que ese cliente debía de estar completamente loco para soltar tanta pasta solo por monopolizar los servicios de un único empleado. La cosa se puso peor cuando el prota se enteró de que el susodicho invitado era un alfa, igual que él, y una terrible sospecha sobre Gilliland le invadió la mente. Pero apartó de inmediato esa idea, pues por más adinerado que fuera el castaño, le costaba creer que derrochara una fortuna en un simple capricho. Su jefe, por su parte, estaba obsesionado con cerrar el trato e incluso le prometió un ascenso si lograba complacer al cliente. Acto seguido, el jefe lo guió hasta la suite del hotel donde aguardaba el invitado, insistiéndole en que lo tratara de maravilla. Justo antes de cruzar la puerta, a nuestro protagonista solo se le ocurría que aquel invitado debía de estar mal de la cabeza para querer someter a un alfa. Y aunque Wong Han albergaba alguna ligera sospecha sobre el castaño, nada pudo evitar su asombro al verlo allí, incapaz de procesar que Gilliland era, en efecto, el cliente de tan ridícula petición. Totalmente desconcertado, el bartender le preguntó a su conocido qué diablo se suponía que hacía en ese lugar. Simplemente no le cabía en la cabeza semejante derroche de dinero, y hasta sintió pena por los padres del pelinegro. Pero con total calma, le respondió que toda esa fortuna la había hecho él solito invirtiendo en la bolsa. El abismo entre sus realidades enfureció a nuestro protagonista, haciendo que apretara la mandíbula con rabia. Al notar su reacción, Jeonan, que no perdía detalle de su actitud, decidió preguntarle directamente cómo se sentía, obteniendo una respuesta brutalmente honesta sobre cómo los problemas se resuelven con dinero. El joven reaccionó con una calma sorprendente ante su comentario y mencionó que el dueño del bar ya le había puesto al tanto sobre las deudas que acarreaba, lo cual explicaba por qué estaba allí. Seon Han, al descubrirlo, solo pudo maldecir para sus adentros a su jefe por ser tan bocazas. Mientras tanto, el pelinegro le aseguró que él mismo se haría cargo de todas sus deudas, siempre y cuando el bartender le prestara sus servicios. Nuestro protagonista no lograba comprender qué demonios buscaba Jeonan, pues aparentemente él no sacaba ningún provecho, despertando sus sospechas de que había gato encerrado. El pelinegro notó claramente la desconfianza en su mirada y se puso a pensar en cómo solucionarlo, proponiéndole darle una parte del dinero como adelanto y el resto una vez completado el trabajo. Seon Han sopesó la oferta, consciente de lo desesperado que estaba por la lana, para pagar sus deudas, pero le aterraba la idea de que lo estuvieran chamaqueando. Aún así, rechazar a un cliente de ese calibre podía ser peligroso, puesto que podría ir a quejarse con la gerencia y acusarlo de dar un mal servicio. Con un suspiro de resignación, el protagonista lamentaba que su jefe hubiera aceptado el contrato para ofrecer aquellos servicios. Y justo en ese instante recibió un mensaje de su superior recordándole que debía tratar al cliente como a un rey y amenazándolo con que cualquier fallo en su deber le costaría turno sin paga. El camarero no pudo evitar la sospecha de que Jeonan lo estaba presionando, pero le aclaró que fue el propio dueño del bar quien lo contactó primero, ya que no pensaba dejar escapar a un cliente de ese calibre. Cuando el pelinegro lo presionó por una respuesta, Seon Han finalmente dijo que aceptaba, pero imponiendo varias condiciones. Para empezar, no quería saber nada de promesas sobre una fortuna al final del trato. Exigía recibir su pago por adelantado. Su segunda condición era que el cliente no podía ponerle un dedo encima hasta que el servicio estuviera completamente pagado. Al notar la expresión pensativa de Jeonan, intuyó que algo no iba bien. Y efectivamente le confirmó que el problema era justamente el pago anticipado, pues deseaba tener un encuentro íntimo con el camarero de inmediato, e incluso intentó abrazarlo, pero Seon Han retrocedió al instante. El protagonista, desconcertado, exigió una explicación por tal interés y al enterarse de la atracción, le era imposible comprender cómo alguien como Jeonan podía ver como algo normal el sentirse atraído por otro alfa. El camarero tampoco podía entender la ciega confianza del cliente, quien aseguraba que estarían juntos aún sin ser una pareja predestinada. Seon Han razonó que cualquiera de los dos podría encontrar a su verdadero compañero destinado, lo que inevitablemente planteaba la duda de qué ocurriría entonces. Apenas expresó esta inquietud, el pelinegro apretó los puños con una fuerza inconsciente. La sola idea de que nuestro protagonista pudiera tener una pareja destinada lo sacaba de quicio. Perdiendo el control de sus actos, Jeonan lo sujetó con dolorosa fuerza de los hombros y le dijo que todo sería mucho mejor si Sewon, el cuerpo de Seon Han, llevase su marca.
Confesó no saber si el cuerpo de un alfa podía ser marcado por otro alfa, pero estaba dispuesto a rogar a los cielos para que así sucediera. Habiendo revelado sus deseos, el pelinegro atrajo al protagonista hacia su cuerpo mientras este se preguntaba aterrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel hombre para cumplir sus objetivos. Ya en casa, cuando Sion-Han se miró en el espejo, descubrió un rastro de marcas rojas sobre sus hombros y cuello, maldiciendo en voz baja a ese tipo insufrible. Cliente, el protagonista se devanaba los sesos pensando cómo se presentaría en la universidad, pues su armario carecía por completo de jerseys de cuello alto que fueran livianos. Cuando los compañeros vieron al pelinegro embutido en un grueso suéter, desafiando el calor sofocante, no pudieron evitar mirarlo con extrañeza. Alguien incluso se atrevió a murmurar que al becado no le daba para comprarse ropa nueva, desatando las burlas de los presentes. El barman, sin inmutarse, continuó inmerso en su libro, esforzándose al máximo por hacer oídos sordos a las reacciones de sus compañeros. De pronto la llegada de Ji-Han rompió la calma y, al oír su voz, el protagonista apretó los puños con una fuerza inconsciente. Un deseo irrefrenable de estrangular a ese niño rico lo invadió por obligarlo a soportar aquel infierno de calor. No obstante, el pelinegro, percatándose de la tensa reacción del protagonista, se limitó a sonreír, encontrando sumamente divertido su patético intento por ocultar su cuello. Cayó la noche y Seo Yong-han se encontraba en su turno, sentado justo frente al cliente que había pagado por su tiempo. No podía dejar de juguetear nerviosamente con el cuello de su camisa, una barrera inútil para esconder las consecuencias de la jornada anterior. Fue entonces cuando el cliente le tendió una bolsa negra, sugiriendo que revisara su contenido, pues podría resultarle de gran utilidad. El barman extrajo de ella un jersey negro de cuello alto, y el pelinegro le explicó que lo había adquirido tras notar la evidente incomodidad de Seo Yong-han con su grueso suéter en la universidad. Para el protagonista, la simple idea de vestir algo comprado por Ji Yong-han se sintió como una humillación y reaccionó con pura agresividad. Le lanzó el jersey de vuelta al pecho, declarando que jamás aceptaría semejante obsequio, y le espetó que era por su maldita culpa que se veía forzado a usar ropa de cuello alto. Desesperado por desviar la conversación, el barman incluso le insistió al cliente que pidiera una copa, pero solo recibió una fría negativa. En un movimiento rápido, el pelinegro sujetó la mano de Seo Yong-han y se inclinó sobre él bruscamente, deslizando sus labios por la piel del cuello del otro hombre. Ante sus ruegos para que se detuviera, Ji-han simplemente susurró que no pararía hasta oírle prometer que se pondría el dichoso jersey de cuello alto. De vuelta en casa, el barman se plantó una vez más frente al espejo, observando el enrojecimiento en su piel, ahora mucho más intenso que el día anterior. A las marcas de Ji-han se sumaba ahora una irritante erupción provocada por el calor. Su mirada se posó en la bolsa con la prenda regalada, abandonada junto al perchero, y pensó que, después de todo, tal vez no le quedaba más remedio que usar ese jersey de cuello alto. Al día siguiente, al poner un pie en la universidad, Seo Yong-han no pudo evitar fantasear con la reacción de su compañero al verlo portar aquel suéter de cuello alto. Escenas del risueño castaño, con una clara expresión de asombro, inundaron su mente. No obstante, justo cuando el protagonista, sentado en el aula, intentaba serenar sus pensamientos, una compañera irrumpió en pánico anunciando que Ji Long-han aún no se había presentado. La noticia causó un gran revuelo, todos se preguntaban desconcertados cómo podrían presentar el informe sin su líder de grupo. Al oír las inquietudes sobre la ausencia del castaño, Seo Yong-han sintió una extraña mezcla de alivio por no tener que verlo, y a la vez una punzada de preocupación por él. Mientras tanto, en casa de Ji Yong-han, sus padres no podían dejar de pensar en la condición de su hijo, preguntándose si todo marcharía bien. El padre recordó que recientemente le habían administrado un supresor al joven, por lo que en teoría la situación debía estar controlada y no surgiría ningún inconveniente. Sin embargo, estas palabras apenas lograron tranquilizar a su esposa, quien reflexionaba sobre lo complicado que era reprimir el celo y cómo ni siquiera los medicamentos más potentes ofrecían una certeza absoluta. Pero a pesar de su angustia, la pareja debía prepararse para ir al trabajo, viéndose obligados a dejar al muchacho solo. Por su parte, Ji-han no dejaba de dar vueltas en la cama, con sus pensamientos regresando una y otra vez a cierto alfa y en lo maravilloso que sería tener al protagonista justo a su lado en ese momento. Tomó el frasco de cristal de su mesita de noche e ingirió algunas píldoras más, con la vana esperanza de que le proporcionaran algún alivio. Entretanto, en la Universidad de Muncheon, el profesor daba por terminada su clase y despedía a los estudiantes.
Justo entonces le comunicaron que tenía un día libre inesperado, pues no era necesario que se presentara a trabajar. Una noticia que dejó completamente perplejo al castaño, tanto así que llamó a su superior para confirmar la información, pero solo obtuvo la misma respuesta. A pesar de la confusión, este giro inesperado en los acontecimientos le mejoró el humor de forma increíble. De repente, el protagonista se sintió tocado por la fortuna en aquel día. Para empezar, Heyana no había asistido a clase, lo que le evitaba la situación incómoda de tener que usar la ropa que le regaló. Y por si fuera poco, ahora tenía un inusual día libre para finalmente poder relajarse. Ya cerca de su apartamento, el barman ya se hacía la idea de disfrutar de una buena copa, pero de pronto sintió como tiraban con fuerza de la capucha de su sudadera. Al volverse, lo que vio lo dejó sin palabras. Al hombre de cabello castaño que ya se le había aferrado, pero lo que de verdad lo dejó sin aliento fue la apariencia de su jefe de equipo. Y aunque a Seon-han le inquietaba cómo diablos había dado con su dirección, su rostro encendido y su respiración entrecortada acapararon toda su atención. Cuando Hean le preguntó cómo se encontraba, el protagonista intentó sonar lo más sereno posible, limitándose a preguntarle cómo es que su compañero había llegado hasta su puerta. Resultó que el director le había facilitado la dirección del cantinero y al descubrirlo, un nuevo torrente de preguntas invadió su mente, todas dirigidas a su superior. Seon-han también intentó razonar con él, sugiriendo que el jefe de equipo debía buscar otro sitio para lidiar con su estado. Sin embargo, el castaño insistió en que nuestro protagonista era la única opción viable para él, una afirmación que sacó de quicio al cantinero. Comenzó a rebatirle que con un compañero en esa condición, Seon-han no conseguiría la clase de alivio que buscaba, pero el alfa se mantuvo inamovible, declarando sin tapujos su necesidad de estar con él. El cantinero dejó caer su mochila e intentó apartar al hombre, pero este era demasiado fuerte y simplemente le urgió a que entraran rápido al apartamento para no montar un espectáculo para los vecinos. Seon-han tecleó el código en la cerradura y abrió la puerta, plenamente consciente de que la situación había llegado a un punto de no retorno. Apenas se cerró la puerta tras ellos, Hyan perdió por completo los estribos. Confesó sus anhelos mientras se pegaba con fuerza contra el cuerpo del cantinero. El protagonista se encendió como un tomate ante las acciones del alfa, intentando reprimir sus propias sensaciones, aunque con muy poco éxito. El castaño, por su parte, saboreaba aquella proximidad y le advirtió que no planeaba calmarse pronto, mientras mostraba un paquete entero de preservativos. La ropa no tardó en volar por los aires, y Seon-han solo podía pensar en cómo el efecto de las feromonas estaba volviendo abrumador. El cantinero le rogó al hombre que parara, pero este se limitó a apretarle la mano con más fuerza, impidiendo que se liberara. Seon-han estaba completamente exhausto y a duras penas logró llegar hasta la ducha, aunque jamás esperó que el castaño lo siguiera hasta allí. Protestó ante las acciones de Hyan, pero este solo le dedicó una sonrisa torcida y le dijo que de verdad no podía contenerse en ese momento y que todo era enteramente culpa suya, y a pesar de que ya se sentía mucho mejor que al principio, el hombre no tenía intención de detenerse, excusando su comportamiento con el calor del momento. Una vez que nuestro protagonista por fin logró vestirse y se dejó caer en la cama, su mente no dejaba de darle vueltas a una pregunta: ¿por qué de todas las personas tuvo la pésima suerte de toparse con el chico más popular de la facultad? Para colmo, el mismísimo objeto de su tormento apareció saliendo de la ducha, secándose el rostro con una toalla, y, con toda la calma del mundo, le preguntó al bartender si se encontraba bien. Semejante descaro solo consiguió enfurecer a Seo-han, pues no le cabía en la cabeza cómo alguien podría sentirse bien después de lo que acababa de ocurrir entre ellos. El pelinegro simplemente se sentó en el borde de la cama, mientras nuestro protagonista le daba la espalda, arropándose hasta la cabeza con la manta. A Jion le pareció extraña aquella reacción, y el bartender, aún oculto bajo las sábanas, le ordenó que se marchara a su casa de una vez. El problema era que el transporte público ya había terminado su servicio y el pelinegro no tenía cómo pedir un taxi, pues lo único que llevaba consigo era su teléfono. No se había percatado de la hora en el trayecto a casa de Seo-han, puesto que un amigo lo había llevado en su auto. Así que, juntando todo su coraje, el presidente de la
Clase puso su mejor cara de cachorrito abandonado y le suplicó a su compañero que le permitiera quedarse a pasar la noche. Al darse cuenta de que no tenía más remedio, nuestro protagonista accedió a que el chico se quedara, pero le puso una condición: tendría que dormir en el suelo. John sonrió de oreja a oreja, diciendo que no tenía ningún problema con eso, siempre y cuando le prestara una manta. El detalle era que Seo-han vivía solo y no tenía mantas de sobra, algo que no tardó en señalarle, ante lo cual el pelinegro se metió en la cama con una rapidez pasmosa y declaró que entonces no había más que hablar, dormirían juntos. Aunque a Seo-han le repugnaba la idea de tenerlo tan cerca, el bartender se limitó a exigirle que no se atreviera a tocarlo mientras dormían, y además lo amenazó con que habría serias consecuencias si rompía esa única regla. Una vez que Jion le prometió que dormía como un tronco y que no tenía absolutamente nada de qué preocuparse, nuestro protagonista soltó un suspiro de resignación y se acostó, dándole la espalda. Esa noche Seo-han tuvo un sueño sobre sus días de instituto, una época en la que vivía cómodamente con sus padres y sentía que no le hacía falta absolutamente nada. Su madre y su padre seguían tan enamorados como el primer día, incluso después de tantos años de matrimonio. Apenas discutían, y él era el hijo modelo, ese que era la envidia de todos los demás. Todo en su vida era perfecto, hasta que un día un hombre apareció en sus vidas y no tardó en ganarse la confianza del cabeza de familia. Pronto comenzaron a hacer negocios juntos y, aprovechando el favoritismo del padre, aquel hombre le compartió sus planes, prometiéndole oportunidades increíbles y un poder sin igual. Un futuro brillante que supuestamente se abriría ante este humilde empresario de clase media. Ciegamente, el padre de Seo Wang-han confió en sus palabras e invirtió hasta el último centavo que poseía, solo para descubrir que lo había perdido todo, viéndose forzado a arrodillarse y rogar por piedad. Fue en ese momento que aquel hombre reveló su verdadera cara, y el patriarca de la familia finalmente comprendió la magnitud de la estafa. La felicidad de su familia se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, y de la noche a la mañana tuvieron que abandonar su hermoso hogar por un lugar en condiciones deplorables. Al poco tiempo los cobradores de deudas comenzaron a aparecer, exigiendo el pago inmediato, y la situación se tornó desesperada. Seo Wang-han quedó completamente solo, cargando con las deudas impagables de su padre. Marcado por esa amarga experiencia, aprendió una dura lección y dejó de confiar en cualquiera que le mostrara un mínimo de amabilidad. Así que cuando nuestro protagonista despertó, lo primero que sintió fue un agudo dolor que recorría su cabeza y su cuerpo, mientras los confusos recuerdos de el día anterior empezaban a asaltar su mente. Se dejó caer en la cama con resignación, y al escuchar el movimiento, Hyonan entró en la habitación con el rostro lleno de preocupación. El pelinegro se disculpó de inmediato por haber sido la causa de su estado, explicando que tan pronto como notó que estaba enfermo, se había saltado las clases y planeaba quedarse hasta que Seo Wang-han se recuperara por completo. Para su sorpresa, ya eran las 2 de la tarde, y el delegado de la clase también había notificado al dueño del bar sobre la condición del joven, por lo que no tendría que ir a trabajar. Un torbellino de pensamientos giraba en su mente mientras escuchaba a medias a Hyonan, quien le explicaba que no había encontrado medicamentos para el resfriado en la casa y no podía ir a la farmacia, ya que desconocía la contraseña de la puerta para poder regresar. Así que le pidió la clave para salir a comprar las medicinas. Pero Seo Wang-han no tenía ni la más mínima intención de darle esa información. Justo en ese instante, el pelinegro recibió un mensaje de un compañero que había tomado los apuntes de la clase que se perdieron. Al notar que no obtendría la contraseña tan fácilmente, el delegado le hizo una oferta. Compartiría con él los apuntes de la clase a cambio de la clave de la puerta. En la mente de nuestro protagonista, una balanza imaginaria comenzó a sopesar los motivos de su desconfianza contra los claros beneficios que obtendría con el trato. Apretando los puños con frustración, Seo Wang-han finalmente le reveló la contraseña a regañadientes. Combinación que le arrancó al victorioso pelinegro, quien ya estaba elaborando la lista de la compra. Tan pronto como Hyonan se marchó, cerrando la puerta tras de sí, el bartender se dejó caer de nuevo en la cama, con la intención de entregarse a otro breve sueño. Cuando Seo Wang-han despertó, se encontró con la figura del pelinegro a su lado, quien ahora vestía su ropa y sostenía un tazón con gachas de arroz en las manos. El joven ya le estaba acercando una cucharada al protagonista, con la clara intención de alimentarlo él mismo, pero se topó con una firme resistencia. El bartender intentó negarse, insistiendo en que podía comer por su cuenta, pero sus palabras fueron completamente ignoradas. En su lugar, Hyonan intentó meterle la comida a la fuerza en la boca. Entre quejidos, Seo Wang-han hizo una mueca de dolor.
y el pelinegro se acercó de inmediato, abrazándolo y preguntándole, con preocupación por su estado, asegurándole que todo pasaría. El líder de grupo le explicó que seguía profundamente dormido cuando regresó de la tienda y que era vital que comiera para recuperarse más pronto. Sopesando la situación en su cabeza, el protagonista abrió la boca dócilmente, permitiendo que un triunfante Ji-onan lo alimentara. Una vez que el bartender terminó de comer y se recostó, se enfrentó de nuevo a la intensa preocupación de su compañero, quien le preguntó de qué otra forma podía ayudar. Tanta tensión se sentía un poco sofocante, y aunque no necesitaba nada en ese momento, aún así le pidió una toalla húmeda. Mientras Seo Wan-han se limpiaba el sudor del rostro, se percató de que la habitación estaba sorprendentemente limpia. Para asombro del protagonista, el pelinegro había ordenado por completo el apartamento. El jefe de grupo, satisfecho de ser útil, le prometió que cocinaría algo delicioso después de terminar sus clases. Al día siguiente, el protagonista manifestó su asombro por las inesperadas habilidades culinarias de Ji-onan y este le demostró con orgullo en la pantalla de su celular que realmente se le daba bien la cocina. Tras tomar la toalla usada, el joven se acostó una vez más a su lado en la cama, volviendo a preguntarle al bartender cómo se sentía. Sin oponer resistencia, Seo Wan-han cerró los ojos y sonrió, admitiendo para sus adentros que el pelinegro era muy agobiante, pero que su compañía se sentía cálida y reconfortante. Entonces Ji-onan notó cómo el rostro del protagonista se suavizaba al caer en un sueño profundo, así que lo rodeó con sus brazos y también cerró los ojos. Al despertar, Seo Wan-han fue ver la cara del jefe de grupo y comprender que en efecto el hombre había tomado la firme decisión de quedarse hasta su completa recuperación. En ese preciso instante, el pelinegro abrió los ojos de golpe, pegándole un susto de muerte al protagonista, quien le cuestionó por qué lo estaba observando de esa manera tan penetrante. Totalmente desconcertado e incapaz de responder a tan incómoda pregunta, el prota le devolvió el interrogante, queriendo saber cuándo se había despertado el líder del grupo. La respuesta fue que ya estaba consciente desde que el bartender empezó a mirarlo fijamente y al escuchar eso, este último sintió como un bochorno le subía por el cuello. Entonces Ji-onan se incorporó y acercándose le rozó la mejilla al protagonista con los labios para luego susurrarle si no parecían una pareja de recién casados. A nuestro prota la pregunta le pareció un completo disparate, pero el pelinegro solo sonrió con total satisfacción y empezó a argumentar que dormían, despertaban y comían en el mismo lugar. Sin embargo, Seo Wan-han no consideraba que aquello fuera suficiente para compararlos con unos recién casados, argumentando que todo era consecuencia de la nula fuerza de voluntad del pelinegro. De hecho, el día anterior, el propio presidente de la clase se había percatado de que el bartender ya se encontraba bastante mejor y se lamentó de que sus momentos juntos estuvieran por llegar a su fin. Aprovechando la oportunidad, nuestro protagonista le sugirió sin rodeos que se fuera de una buena vez, pero el pelinegro le aseguró que no se preocupara, pues todavía tendrían muchísimas oportunidades para encontrarse. El becado hizo un gesto de fastidio al ver fracasar su intento de deshacerse del colado, pero al otro la situación solo le causó gracia y sugirió que fueran a comer. De nada sirvió que Seo Wan-han le insistiera en que no era necesario, pues no tenía la costumbre de desayunar, pero el pelinegro empezó a darle un sermón sobre lo perjudicial que era para su salud saltarse las comidas. Al protagonista le irritó profundamente que Jung-han lo estuviera forzando a comer lo que había preparado, pero el otro se limitó a responder que lo hacía porque estaba muy preocupado y que todo era por el bien de su pronta recuperación. Ya se estaba haciendo tarde para ir a clases, pero justo cuando estaban por salir, el pelinegro propuso que se fueran juntos en su coche. Seo Wan-han rechazó la idea de plano, pues si los otros estudiantes los veían llegar juntos, se soltaría una avalancha de rumores. Además, era un hecho que no había forma de que el auto del chico más apuesto de la facultad pasara inadvertido. Sencillamente era un imán para las miradas. Cada uno de sus argumentos se estrellaba contra un muro impenetrable, pues Ji-onan le echó en cara su deplorable estado y cómo apenas podía mantenerse en pie, doblado por el dolor de espalda. Fue entonces que el pelinegro esbozó una sonrisa cargada de malicia, cerró la puerta de un portazo y con una facilidad pasmosa lo alzó en brazos, dejando al hombre completamente aturdido mientras se encaminaba hacia su auto. En la cabeza de Seo Wan-han ya se proyectaban las escenas de los demás estudiantes, cuchicheando y especulando sobre la extraña cercanía entre los dos alfas, ahora que se veían obligados a ir juntos a la universidad. Como el apartamento del cantinero quedaba a un paso de la facultad, ni se le ocurrió abrocharse el cinturón.
Sin embargo, la advertencia de Jun-han fue clara. Si no lo hacía, él mismo se encargaría de ponérselo, por lo que el hombre tiró de la hebilla con una rapidez casi cómica para asegurarla. Apenas llegaron al campus, Seo Won-han notó que una multitud de ojos curiosos no podía ignorar la llegada del chico más popular de toda la facultad. La incomodidad lo invadió al bajar del auto, sintiendo tanta tensión, pero al percibir la vacilación de nuestro prota, el pelinegro no perdió la oportunidad y le soltó con picardía que un beso en ese momento haría que los rumores explotaran. Semejante comentario provocó que el cantinero saliera como alma que lleva el diablo del vehículo, mientras el dueño se quedó atrás, luciendo una sonrisita de pura satisfacción. Justo en ese instante, uno de los compinches del presidente de la clase observó a Seo Won-han alejarse a toda prisa del lujoso auto y no pudo evitar preguntarse qué demonios hacía alguien del calibre de Ji Yunan llegando a la facultad con un tipo que a todas luces parecía un perdedor. Ya de vuelta a casa y de nuevo ocupando el asiento del copiloto en el coche de Yunan, nuestro prota se carcomía por dentro, preguntándose hasta cuándo planeaba el otro quedarse en su apartamento. Pero el pelinegro le respondió con un tono burlón que todavía no lo había decidido, y cualquier amago de protesta por parte de Seo Won-han fue silenciado de inmediato con un beso fugaz. Al día siguiente, en plena clase, la mirada del pelinegro no se apartaba de él ni un segundo, analizando cada gesto y detalle de la apariencia del cantinero, pero cada vez que sus ojos se encontraban le regalaba una sonrisa de lo más dulce, descolocándolo por completo. Cuando la clase llegó a su fin y el profesor anunció un examen para dentro de 2 semanas, Ji Yun-han solo tenía una cosa en mente: la urgencia de llegar a casa lo antes posible en compañía del protagonista. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por un amigo que necesitaba hablar con él, por lo que el pelinegro rápidamente le envió un mensaje al becado, pidiéndole que lo aguardara junto al coche en el estacionamiento. Seo Won-han obedeció y se dirigió hacia el auto, pero en el camino una conversación que no debía oír captó su atención. Se trataba de unos compañeros y el jefe de grupo, y lo que decían lo obligó a detenerse para escuchar un poco más. Su amigo de cabello cenizo lo estaba interrogando sobre su cercanía con el protagonista, sin poder entender por qué él y Seo Won-han se habían vuelto tan íntimos a pesar de todos los sucios rumores que circulaban. Y es que al inicio del semestre Seo Won-han había aparecido con una marca comprometedora en el cuello, llevando a todos a la vil conclusión de que se vendía al mejor postor a pesar de su condición de alfa. El castaño, escuchando esto, no pudo evitar recordar aquella vez que un cliente le dejó una marca en un lugar bastante inoportuno. Sin embargo, su compañero seguía insistiendo, queriendo saber por qué Jin, a sabiendas de tales habladurías, se juntaba con él, pues eso podría iniciar chismes sobre él mismo. Presionado para que soltara la verdad, el castaño supo que no sería fácil confesarlo todo, pero la insistencia de su amigo era tal que no iba a ceder sin una buena explicación. Así que, soltando un suspiro teatral y pidiéndole perdón en silencio a Seo Won-han, soltó la mentira de que se había visto obligado a acercarse al becado por culpa de un chantaje. Su amigo de cabello gris se quedó de una pieza con semejante declaración, al igual que el cantinero, quien escuchaba todo desde la vuelta de la esquina. Mientras tanto, el castaño continuó con su farsa, revelando que un día el becado se le acercó y sin más lo amenazó con exponer todos sus secretos íntimos si no comenzaba a pasar tiempo con él. Su amigo, indignado, estalló de furia y Jin añadió que si por él fuera, jamás estaría fingiendo ser amigo de un tipo así. Además, le pidió a su amigo de cabello gris que guardara el secreto para no levantar más rumores y, mostrándose comprensivo, le juró que su boca sería una tumba. Pero lo que no sabían es que mientras tanto, el protagonista apretaba los puños, traicionado de la forma más ruin. Habiendo perdido la fe en la gente, una vez más, Seo Won-han decidió que esto era algo que jamás podría perdonar. Poco después, Jin estaba en su casa, completamente desconcertado, sin poder procesar lo que acababa de suceder, y por qué el protagonista le había exigido que se llevara las pocas pertenencias que había dejado en su apartamento. En ese momento miraba su celular, donde una notificación de un reembolso lo confundía aún más. No tenía ni la más remota idea de qué había salido mal. Al llegar a la universidad, Jin buscó desesperadamente con la mirada por todo el salón, pero Seo Won-han aún no había aparecido. Fue entonces cuando una compañera se le acercó,
preguntándole con curiosidad a quién buscaba, si podía echarle una mano, pero el delegado de la clase simplemente lo despachó con un ademán, asegurándole que no era nada importante. Apenas había vuelto a su asiento cuando Seo Won-han apareció en el salón y el castaño se puso de pie de un brinco, exclamando el nombre del becado. El delegado lo sujetó del antebrazo y lo sacó de allí a la fuerza, dejando a todos boquiabiertos ante tan insólita escena. Una vez que se alejaron un poco, el protagonista se soltó bruscamente de su agarre, exigiéndole saber qué demonios estaba tramando el castaño. Jonan le confesó que no entendía por qué el bartender había dejado de responder sus mensajes y para colmo le había devuelto el dinero. Seo Won-han le explicó que no quería tener ningún tipo de lazo que los uniera y que por esa razón había actuado así, sobre todo tras escuchar al delegado decir que quería terminar su acuerdo cuanto antes. De repente el castaño recordó la charla que tuvo hacía poco con su amigo y no podía creer que el protagonista lo hubiese escuchado absolutamente todo. Intentó explicarle desesperadamente que cada palabra que dijo fue una mentira, pues solo buscaba evitar que Seo Won-han se metiera en líos por su culpa. Pero el protagonista ya no le creía, recordando con amargura el desprecio con el que el delegado de la clase había hablado sobre él. Confesó que por un fugaz momento pensó que Jonan realmente podía ser una buena persona, pero ahora se sentía completamente traicionado. El bartender estaba a punto de darse la vuelta y sentenció fríamente que no volvería a cruzar palabra con él, tal como el otro tanto había deseado. Esa misma noche en el bar, Seo Won-han estaba sentado con un cliente habitual al que no veía desde hace tiempo, aceptando dócilmente los abrazos del tipo quien estaba visiblemente ebrio y sonrojado. Entonces, justo cuando vio a Jonan en la entrada, rodeó la cintura del cliente con sus manos y le plantó un beso. Jonan, al presenciar semejante espectáculo, simplemente frunció el ceño y se encaminó hacia la salida, incapaz de seguir mirando. Poco después, el bartender tuvo que hablar a solas con su jefe, quien manifestó su asombro ante el drástico cambio de actitud, señalando que momentos antes su empleado parecía tener un humor totalmente diferente, especulando que algo grave debió haber pasado. Seo Won-han evitó dar una respuesta directa y en su lugar preguntó si ya le habían informado a Jonan que no se le permitiría volver. Ante la amenaza de perder a su empleado estrella, el gerente no tuvo más remedio que ceder, confirmándole que en efecto a Jonan se le había negado el servicio. Como su deber era atender a un cliente en particular, el barman retomó sus labores. Justo al salir del bar, el protagonista se topó con el pelinegro, quien al parecer no estaba dispuesto a que su relación terminara de esa forma. No obstante, Seo Won-han no estaba para escuchar ninguna explicación tras aquella confesión de sentimientos. Simplemente le replicó que las palabras se las lleva el viento y no le garantizaban que no volvería a ser traicionado. El barman se soltó de su agarre y, sentenciando que ya no había nada más que hablar, se marchó a casa. Tiempo después, durante una clase, Seo Won-han tomaba apuntes con esmero, mientras que el pelinegro no dejaba de dirigirle miradas cargadas de arrepentimiento. El semestre estaba por concluir y al finalizar las clases, muchos estudiantes charlaban animadamente sobre sus planes para las vacaciones. Fiel a su costumbre, el protagonista abandonó el aula en silencio, bajo la atenta mirada del presidente de la clase, quien pensó que pasaría bastante tiempo antes de que volvieran a verse. Al llegar a su hogar, Yeon se topó con la inesperada noticia de un encuentro que su madre le había organizado. A ella le molestó la reacción de su hijo, mientras que él, por su parte, no lograba comprender qué clase de respuesta esperaba ella, sobre todo cuando ni siquiera se había molestado en avisarle. Su madre le rogó al pelinegro que, como mínimo, se diera la oportunidad de conocer a la persona antes de tomar una decisión, insistiendo en que su intención no era imponerle nada a su único hijo. Con un profundo suspiro, Jonan accedió a tener ese encuentro que su madre tanto deseaba. Ya en la cafetería, el joven observaba la animada charla entre las dos mujeres y luego posó su mirada en el apuesto chico de cabello claro que le estaban presentando. Este se presentó como Dumbae y le tendió la mano, pero justo cuando el alfa se disponía a estrecharla, percibió algo fuera de lo común. Mientras eso ocurría, Seo Won-han se encontraba en el bar atendiendo a una clienta rubia con quien sostenía una conversación calmada. La clienta le hizo notar que últimamente lo había visto trabajando con mucha frecuencia, a lo que él explicó que
como el semestre ya había finalizado, había decidido cubrir también los fines de semana. Durante la charla también salió a relucir que el pelinegro había perdido la beca de ese semestre por haber reprobado sus exámenes. La inevitable pregunta sobre el porqué de su fracaso académico hizo que el hombre recordó a Hyonan, cuya interacción indudablemente había repercutido en su rendimiento académico. No obstante, tras unos instantes, el protagonista logró recomponerse y en un intento por distraer a la clienta le sirvió una copa. Avergonzado por su momentánea distracción, se disculpó, pero la mujer lo comprendió asegurando que a ella también a veces se le iba la cabeza. Acto seguido le confesó que deseaba pasar la noche con él y ante su intento de negativa, ella se acomodó directamente en su regazo. Seo Gu-han estaba reflexionando sobre la frecuencia con que las clientas le hacían proposiciones similares, pero la voz de la mujer lo arrancó de sus cavilaciones. Le señaló que tenía una mancha oscura en el cuello, parecida a la pintura, que al intentar limpiarla no desaparecía. Tras disculparse por la interrupción, el barman le pidió permiso para ir a comprobar en el espejo de qué se trataba. Sin embargo, lo que descubrió lo dejó atónito. Grabado en su piel, como si fuera tinta indeleble, se leía el nombre: J.N. An. Al regresar de vacaciones, mientras Seo Gu-han se dirigía a la universidad, el costado izquierdo de su cuello estaba completamente cubierto por un vendaje blanco. En su interior maldecía a Hayanan, quien por una retorcida jugarreta del destino resultó ser su pareja predestinada. Recordaba haber consultado a varios médicos para que le quitaran la marca, pero le informaron que solo percibían una gran mancha y que no podían hacer nada al respecto. Involuntariamente el protagonista se consideró afortunado de no tener amigos en la universidad, pues de ese modo se evitaría preguntas incómodas. No obstante, tan pronto como los demás estudiantes vieron el vendaje, se desató una oleada de rumores que afirmaban que Xiaohan se había metido en una pelea durante las vacaciones, mientras otros insinuaban que se había dedicado a vender su cuerpo. Una vez más, el barman, que oía todos esos comentarios, sentía una profunda repugnancia por los chismes que circulaban tan descaradamente a sus espaldas. Semejante conducta lo enfurecía. Justo al tomar asiento, vio aparecer a Ji Yong-gun, quien saludó a todos con entusiasmo y se puso a comentar las novedades. Fue entonces cuando una de las chicas reparó en el flamante reloj que lucía el jefe de grupo hizo un comentario al respecto, a lo que él respondió que era un regalo. Con escaso tacto, sus compañeros le preguntaron directamente si eso significaba que había tenido una cita y, ante la pregunta de si era un obsequio de su pareja, el pelinegro, lejos de negarlo, alimentó la especulación, limitándose a sentir con la cabeza mientras su mirada buscaba con intensidad la reacción de Shang-han. Sin embargo, para su total decepción, el barman se mostró completamente indiferente. En cambio, los otros estudiantes estallaron con un sinfín de preguntas sobre la apariencia y la personalidad de quien le había hecho el regalo, llegando incluso a sugerir que podría tratarse de su alma gemela. Jian no desmintió esta teoría, lo que desató una nueva oleada de euforia entre los estudiantes y suspiros de resignación por parte de algunas. Una compañera explicó que muchas de las chicas presentes habían soñado con ganarse el afecto del chico más atractivo de la facultad, así que no era de extrañar que ahora se sintieran desilusionadas. Seo-han, por su parte, observaba con la cabeza apoyada en la mano, pensando en la enorme fortuna del pelinegro por haber encontrado a su pareja predestinada. Intentó descartar esos pensamientos, pues al fin y al cabo no era un asunto de su incumbencia. Pero al instante, el recuerdo del nombre en su cuello lo asaltó, dejándolo sumido en la confusión. ¿Realmente debía mantenerse al margen? Al terminar las clases, Jian respondió una llamada informándole a la persona al otro lado que saldría en un momento, mientras algunos compañeros ya habían comenzado a murmurar sobre ello. El protagonista, viendo de reojo cómo se marchaba el chico, intentó autoconvencerse de que aquello no tenía nada que ver con él. Se repetía una y otra vez que no era su problema,